Hola, ¿eres débil o qué te pasa? En 2 Corintios hay un versículo muy importante que Pablo dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Has experimentado esto alguna vez en tu vida? ¿O eres capaz de reconocer tus debilidades? Hoy en Gracia y Verdad hablamos de cómo ser verdaderamente fuertes. Tan, tan. Bienvenidos a Gracia y Verdad Podcast, donde queremos hablar de temas relevantes desde perspectivas diferentes. Hoy, Andrés, tengo una frase para empezar el episodio. Venga, dale. A ver qué te parece. ¿Es tuya? Bueno, no, realmente no, porque nada es original. Yo he pensado en este tema y me venía una frase de resumen. Vale. Al seguir a Jesús, para ser fuerte, primero tienes que ser débil. Y querer ser fuerte por ti mismo es uno de los mayores problemas. La repito, para que la pienses un poco más. La pienses. Al seguir a Jesús, para ser fuerte, primero has de ser débil. Y querer ser fuerte por ti mismo es uno de los mayores problemas. ¿Qué piensas? Vamos a hablar de la debilidad. Vamos a hablar de debilidad. Tú que eres muy fuerte. Fuertísimo. Sí, en muchas áreas. Creo que el concepto de tener que ser débil o querer ser débil es incorrecto. Creo que habría que cambiar un poco las palabras ahí y hablar más bien de reconocer que eres débil. Da igual que lo que quieras serlo o no, lo eres. Vale. Entonces, ¿cómo empezaba la frase? Para seguir... O sea, una cuestión semántica de que... Sí. Bueno, la cambiamos, mira, no pasa nada. Al seguir a Jesús, para ser fuerte, primero has de reconocer que eres débil. Eso es. Y querer ser fuerte por ti mismo es uno de los mayores problemas. ¿Qué piensas de la segunda parte? Me parece muy bien. Y volviendo un poco a la primera parte, ¿por qué digo lo que hay que reconocer que somos débiles y no simplemente decir que quieres ser débil? Creo que la generación pasada, la nuestra, y ha tocado un poco la nuestra también, se hacía mucho hincapié en lo débil que somos, lo malo que somos, no somos nada, no valemos nada, todos en Cristo no valemos nada. Y creo que se ha hecho mucho hincapié en eso y ha destruido muchas identidades. Vale. Porque yo no creo que a Dios le interese que nos quedemos ahí. Que reconozcamos que seamos débiles, punto. Creo que quiere que reconozcamos que somos débiles, pero somos en el que somos fuertes. Creo que esa segunda mitad, o esa segunda mitad de la frase también, que va en relación a la fuerza, es más importante que la primera. Entonces, ¿te preocupa que alguien acepte que su identidad es ser débil? En otras palabras, ¿no? Y punto. Ya, vale. Que se quede ahí. ¿Crees que eso es una tendencia hoy en día, a excusarse por la debilidad? O sea, ¿pasa hoy en día mucho o no? Creo que no. ¿Que no pasa? Creo que no pasa. Creo que ha pasado más en generaciones pasadas. Ok. En la generación, ¿cuáles son los boomers? ¿Cuál sería antes de nosotros? La X. Bueno, es que tú eres medio Gen Z ya. Yo estoy ahí. Tú estás ahí. Millennial, Gen X y Millennial. Ya, creo que algo que puede ser útil es que dice la Biblia mismo acerca de este tema de la debilidad. Porque claro, podemos hablar de, bueno, es que la generación pasada pensaba esto, la generación actual piensa esto, pero hay algún principio... A cristianos. Sí. Vale. Y por tendencias si no ha quedado claro. sociales, sí, por tendencias sociales en la iglesia, igual se ha machacado más antes Eso es. que somos gusanos de la tierra y no valemos nada, y ahora somos polvo. Como seguimos la filosofía del mundo quizás, ahora hay una psicología muy de afirmación. Eso es. Y de no le digas que no a tu hijo. En esa filosofía, todo lo que suena a debilidad, ¿no? Parece que es malo. No, tú eres súper valioso, súper poderoso, no, que nadie te diga que eres débil. Puedes ser lo que quieras cuando crezcas. Pero exacto. Pero lo bueno es que la Biblia nos suele dar una visión más equilibrada, como que le da a los dos lados, ¿no? Confronta a los dos lados, a los que se creen muy fuertes y a los que se rebajan demasiado. Eso es. Vale. ¿Cómo nos ayuda entonces la Biblia en ese punto? ¿O crees? Hay un texto bastante conocido que habla de la debilidad, que es Pablo en 2 Corintios, cuando hace mención a que se le ha dado un aguijón en la carne y dice que le pide a Dios 3 veces que se lo quite. Hay muchas teorías. Críptico eso. O sea, está haciendo una analogía. Sí. Porque no es que se le haya clavado un pincho, ni que le haya... Yo siempre me imaginaba la abeja. Es lo de la abeja, ¿no? El aguijón. Sí. Vale. O sea, lo está diciendo por eso, ¿no? Que como que me ha picado una abeja. Sí. O sea, Pablo, vamos a hablar claro. Está diciendo como aguijón? Que si me hubiera picado una abeja, pero en realidad es algo que me está afectando negativamente. Claro, una abeja cuando te pica, ellos pierden el aguijón y muchas veces te voy a dar dentro.
Vale, por eso lo dice, ¿no? Sí. Como tú que tienes un aguijón de palmera en tu brazo. ¿Quieres enseñarlo a cámara? A ver si No se sé ve. si se va a ver. Igual no. Los que estáis en Hace poco Spotify se te lo enseñé describo. a mi sobrino. Tiene un trozo de Tengo 2 ahí centímetros 2 de centímetros. la punta de una palmera de aquí al lado que se cayó. Me entró aquí y lo tengo Bruto. Y lo tiene dentro y el enfermero no pudo sacarlo y dijo, no, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Joder, ¿cuánto llevas con eso? Desde abril. Desde Hace abril, o sea, casi un año. Casi un año, sí. Joder, y no ha crecido. Joder. Va a salir aquí una palmera. O sea, tú eres Pablo literal. Tú tienes un aguijón en la carne, Yo te tengo te pincha tu aguijón. A veces me da calambres. Joder, es que es la analogía perfecta. Bueno, para Pablo era metafórico, Sí. para ti era verdad. ¿Tú cuál crees que fuera el aguijón de Pablo? Si no lo dices porque no lo quería Me decir. encanta que no lo diga, ¿eh? Según he leído, tiene más pinta a que sea algo físico Sí. que a algo más espiritual o un ataque del enemigo en su mente. Ya. Más bien una afectación física, una debilidad, no sé. En Gálatas dice que por una enfermedad no pudo visitar a los Gálatas en un momento, entonces puede ser que sea una enfermedad, no sé. Ya. Ceguera, Tiene- dicen. Sí, la ceguera, es lo que yo creo. Tiene algo que ver con sus ojos. Puede ser. Y, No hombre, sé. cuando se quedó ciego, cuando conoció a Jesús, Mm. puede que sea como un recordatorio siempre que le lleve a eso, ¿no? A no olvidarse quién dejó ciego. ¿Lo En leemos? fin, sí, es el 2 Corintios, versículo 12, capítulo 12, perdón. Versículo 9 es la base de este episodio que dice: y después de pedir al Señor que quita el aguijón 3 veces, Jesús le dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Su poder se perfecciona en la debilidad y no en la fortaleza. ¿Qué te parece esa frase? No muy popular. Creo que Pablo está escribiendo algo que no es lo natural que le salía a él. Creo que Pablo está escribiendo algo que ha aprendido, que no es para nada su tendencia natural. Y se ve muy claro en su vida. Siendo quien era Pablo, tan capaz, tan fuerte en muchas áreas, el estar limitado por algo y tener que reconocer que aún así Dios quiere hacer algo a pesar de su limitación, es un Pablo que ha madurado en ese área. Yo creo que Pablo antes necesitaba madurar este área. Y humilde. Se ha sido, sí, puesto en su lugar y ahora acepta de buena gana que incluso él tenga una limitación física, puede ser, o la que fuera, ¿no? Que fuera ese aguijón y dijera, es que esto no es una limitación realmente. Yo pensaba toda mi vida que esto era una limitación, que yo tenía que sentirme fuerte siempre al hacer las cosas y resulta que no. Y entonces yo veo una libertad de poder vivir de otra forma que la que toda su vida había aprendido. Es interesante este texto, ¿eh? A mí me parece muy interesante. Hay un parte de Chosen, no sé si lo hemos hablado aquí, en la que uno de los discípulos es cojo. Sí, Tomás. No, Jacobo. Little James. El pequeño, sí. El pequeño, eso es. Eso. Y Tomás es el que duda, que le ponen a caldo también. Sí. Y cuando les va a mandar de 2 en 2 a hacer misión, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, justo cuando acaban esa pequeña reunión, ¿no? En la casa de Pedro, creo que es, sale el pequeño James y le dice a Jesús, ¿cómo me mandas a mí a sanar cuando yo soy cojo? Ha hecho un personaje cojo que no aparece en la Biblia, ¿no? Sí, sí. Libertad creativa. Sí, que podría ser, pero no lo sabemos. Y es curiosa esa conversación, yo creo que fue la más potente de la temporada, en el que Jesús básicamente le dice, imagínate el poder que tiene alguien que me sigue y hace milagros a pesar de tener esta cojera, a pesar de tener esta debilidad. Y es curioso, porque es un poco su poder perfeccionándose en la debilidad de alguien. Y es muy bonito. Pero llegar a ese punto hace falta mucha humildad por parte del discípulo. Y aceptación. Que es curioso. ¿En qué punto tú dirías, Tim, que aceptamos nuestra debilidad o en qué punto debemos de continuar intentando contrarrestarlo o esforzarnos en que no sea una debilidad y sea una fortaleza? ¿En qué punto dices, lo acepto como debilidad? ¿Tiene sentido la pregunta? Bueno, hay cosas que siempre van a ser debilidades de ti y las tendrías que conocer. Y creo que no pasa nada
siempre y cuando tú sigas queriendo que Dios muestre su gloria en tu vida, incluso en ese área. Yo no pondría el énfasis en convertir algo en una fortaleza, lo pondría en que Dios se glorifique. Porque si pones el énfasis en que una debilidad se convierta en una fortaleza, estás haciendo una escala de valores, donde solo cuando algo es una fortaleza es bueno. Y según Pablo no es así. Según Pablo, aún la debilidad puede ser buena porque puede ser usada para su gloria. Otra cosa puede ser que hay un área en la que tú tienes que mejorar. Vale, porque soy vago, porque tengo miedo, porque soy vergonzoso, no estoy trabajando el área de hablar en público, por ejemplo. Pero ahí hay una diferencia, porque ¿por qué no lo estoy ejercitando? Porque soy vago, porque tengo vergüenza, porque tengo miedo. Si esas son las razones por las cuales no trabajo esa debilidad, tengo que ponerme manos a la obra y quizás en ese proceso descubro que sí que estoy desarrollándome y que no se me da tan mal. Porque he quitado esas capas de miedos, de lo que sea, que me impiden hacerlo. Ahora, una vez yo hago eso, quito todas las capas de orgullo, de miedo, de vergüenza, y sigo sintiéndome que es que siempre me cuesta, no pasa nada. Eso es una debilidad con la que tienes que vivir toda tu vida y no pasa nada porque no hace falta que siempre te sientas fuerte. Y Dios no va a hacerte sentirte fuerte en todo. ¿Por qué necesitas, o sea, pensando ahora, siempre tener la sensación de fortaleza? Control. Vale, entonces igual eso también es un problema. El querer ser fuerte en todas las áreas no es algo bueno. No, queremos ser independientes y también a punto de ser independientes de Dios. Y Pablo creo que lo quería. Yo creo que Pablo era muy ambicioso en convertir todas sus debilidades en fortalezas. Y Dios le tuvo que decir en algún momento, mira Pablo, me gusta la energía, me gusta la ambición, pero aquí las cosas no son así. Y de hecho, cuando Pablo aprende eso, de la debilidad tal, Pablo se está uniendo a lo que Dios ya había revelado desde siempre, que es su propósito, que es usar a personas imperfectas. A veces incluso débiles, pero que sí están dispuestas a que aún así Dios se haga fuerte. Y podemos poner ejemplos varios, pero bueno, que manteniéndonos en Pablo, creo que somos como él. Hemos aprendido a solo vivir desde nuestra sensación de control, como dices tú, y de fortaleza, y entonces nos da inseguridad todo lo que sea nuestra debilidad y la escondemos. No sé, ¿cómo lo has visto tú eso en tu vida? Las debilidades. Bueno, entender este tema de Pablo y cómo te ves tú reflejado en ello, ¿no? De ver que tú también tienes debilidades o que Dios se ha hecho fuerte aún con tus debilidades. No sé si te venía a la mente, leyendo este pasaje, alguna situación en tu vida. Pocas. Me ha costado pensar. No porque... Pues a mí me venían muchas. Tachón. Antes hablábamos de esto, antes de darle a grabar, y te reías, porque no tienes ninguna debilidad. Y al revés, es porque creo que no tengo muchas fortalezas. Creo que cojeo en la mayoría de cosas que hago. Creo que soy una persona con muchos talentos y en ninguna soy bueno, ¿sabes? O sea, no eres maestro de nada, digamos, soy maestro ¿no? de nada, pero puedo hacer muchas cosas, pero maestro de nada. Entonces me veía un poco más reflejado en eso. Pero ahora, pues, si quieres, puedes decir tú alguna de las mías. Puedo pensarlo. Sí. Pero algo que he pensado, y más a nivel ministerial y tal y cual, en los últimos 3 años, ha sido el cómo hablo. Sobre todo en el área de la confrontación. Creo que soy una persona muy directa, muchas veces sin mucho tacto, se puede decir, y es algo que lo que tengo que trabajar mucho. Y yo creo que mi forma de hablar era una debilidad en la que, bueno, yo te las doy, si no lo aceptas es culpa tuya. Y es como, ¿de qué me sirve ganar un argumento si pierdo un corazón? A la persona, ya. Eso fue una gran lección los primeros meses estando aquí, ¿no? ¿De qué me sirve? Si lanzarte la verdad, si falta amor. Y para mí era una debilidad eso. La confrontación era una debilidad. Y poco a poco sí que he ido trabajando en ella y ahora es algo que se me da mejor. No es algo que disfrute haciendo, confrontar a la gente. Pero creo que he aprendido a dar las noticias con más amor, con más tacto, con más gracia, sin dejar de lado la verdad. En esos momentos que lo estás haciendo, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Sabes? Porque tú conoces bien al viejo Andrés. Sí. Y cómo diría las cosas. Sería más fácil. Tú sabes lo que querrías decir. Sería más cómodo. Pero digamos que te sometes a hacer las cosas de otra forma. ¿Qué está pasando ahí por tu cabeza cuando tú decides eso, ¿no? O disciernes que hace falta eso? ¿Cómo es el proceso? Intento tener mucha más paciencia. Intento decir las cosas como a mí me gusta que me dijeran. Aunque yo respirar hondo antes de hablar.
A ver cómo te lo digo. Sí, no, una pregunta que me estoy haciendo últimamente es si edifica o no edifica. Bien. Cuestionarte si está la edificación. Que me he visto en conversaciones en que he dicho, creo que esto no va a edificar. Entonces, bien, descarto. Y no me te suelo lanzar Qué una pena, pregunta. Porque sería buenísima decirle eso, pero no va a edificar, ¿no? Okay. Sí, pues si va ¿por qué digo lo que digo? Vale. Para quedarme yo tranquilo Pensar... porque yo quiero que esta persona cambie o simplemente porque me hace falta mi... Ya. ¿Qué piensas de la gente que dice, bueno, pero tengo que expresarme lo que siento? Porque claro, muchos en este punto dirían, bueno, pero tú tienes que... Yo tengo que decir lo que pienso, solo estoy diciendo lo que pienso. No hace falta que digas siempre lo que piensas. Vale, ok. Cállate. No digas siempre lo que piensas. Yo diría eso, sí. Yeah. No hace falta siempre decir lo que piensas. Y es una muestra de debilidad callarse. A veces. Parece aparentemente una muestra de debilidad callarse porque parece que no sepas qué decir. Muy práctico. Cuando en realidad lo que estás haciendo es dejar que Dios quizás te frene un poco y eso le da gloria. Sí. El refrenar la ira, ¿no? Hay un proverbio acerca de eso. El que refrena la ira, no sé qué, pero es bueno. No ¿Qué versión es esa? No sé. Pero algo bueno viene de refrenar la ira. Ya verás, luego lo busco, lo pongo ahí abajo en subtítulos y listo. Sí. ¿Tú tienes algún ejemplo para mi vida? De tu vida. Yo tengo muchos. Ya. No, yo estaba pensando... También iría por ahí, de hecho. Sí, yo iría por una palabra tuya de afirmación vale mucho. Para mí. ¿Ah, sí? Sí. Porque creo que es algo que estás ejercitando que no quizás sea la primera cosa que piensas. Entonces, tus afirmaciones, aunque cuesten más de conseguir, porque las das menos, son más valoradas por mí y por la gente que te conoce. Porque tiendes a ver que se puede mejorar y eso es un don tuyo. Esa es tu fortaleza. Tu fortaleza es decirle a alguien que puede mejorar. Lo hago conmigo mismo primero. Sí, por eso lo haces con nosotros, porque te machacas a ti mismo primero muchísimo. Pero, a la vez, yo he recibido mucha afirmación tuya. Me alegro. Y a veces pienso, anda, pero si eso no es tanto lo que él suele hacer, digo, entonces me vale más. Entonces yo creo que Dios se glorifica en que tú des una palabra de afirmación, porque no es lo natural, no es lo que te cuesta, piensas, voy a hacerle a esta persona orgullosa, se lo va a creer, porque sé que lo piensas. Depende de la persona que se diga. ¿Ves? O sea, sé que depende, lo piensas. Depende. Y entonces dices, no se lo voy a decir porque se le va a subir a la cabeza, pero a la vez... Contigo no pienso eso. Bueno, no. Pero a la vez vale más porque es algo que tú has trabajado en debilidad. Y no lo veo como una debilidad mala, porque la estás reconociendo. Te estás reconociendo que igual es un área en la que Dios te quiere usar, aunque tengas que desarrollar a ver qué le digo, ¿no? O qué sea realmente que ayude. Y está funcionando. Creo que traes afirmación en momentos que son clave. Procuro hacerlo más. Sí. O sea, eso es bueno. ¿Y tú en tu propia vida cuál dirías que es una debilidad? Ya lo he dicho antes, pero yo nunca me he visto con un don de liderazgo. Para nada. Sobre todo, no el don. Ahora pienso diferente. Escúchame. En una manera convencional. Escúchame, exacto. Ahora pienso diferente porque yo tenía muy marcada, o el mundo nos marca mucho, la manera convencional del liderazgo es un carácter directo y decisivo, ¿no? Not me. Pero sí, yo no soy tan directo y soy más tranquilo, o sea, más pasivo, no sé, más de estar a gusto sin tener que tomar decisiones a cada minuto. Entonces, Dios ha ejercitado muchísimo que yo me ponga en situaciones incómodas, de mucho esfuerzo, de mucho miedo y sentirme incapacitado para tomar decisiones y para ser más directo. Y yo creo que, aunque me siento terriblemente incompetente, por alguna razón son las situaciones en las que menos he tenido la tentación de ser orgulloso. Luego, ¿sabes? Por ejemplo, yo qué sé, dirigir un ministerio, ¿no? Un cristiano en la iglesia o un proyecto tal. Son cosas en las que he invertido un montón de esfuerzo, pero como me he sentido tan dependiente de Dios, tan de que, que no, y con tanto miedo de que no saliera, porque no me sentía fuerte, que una vez ha salido, imposible tomarme yo el protagonismo. Porque digo, ¡milagro! O sea, un milagro que Christian Surfers exista en España todavía, un milagro, porque yo quién soy
para que se mantenga un ministerio cuando se me da esa responsabilidad. Y yo me sentía súper incompetente. Digo, ¿qué voy a hacer yo? No, pero honestamente veo la mano de Dios. Eso suena al meme de la gloria para Dios, ¿no? Pero veo totalmente que no me puedo yo tomar crédito de ser director nacional de un ministerio que ha seguido formando comunidad entre una cultura surfera. Suena, director nacional. Sí, suena súper bien para lo que hago. Entonces, no solo ahí, también en el trabajo que yo hago de cara a personas, tener que ser más directo y decirle a una persona lo que ha hecho mal. El contrario de lo que decíamos tú y yo, ¿no? Yo puedo tener mucha facilidad para la afirmación, pero me cuesta confrontar. Pues esa es mi debilidad. Yo odio, lo he mejorado mucho porque soy muy débil, odio tener que echar broncas. Pero hay veces que por la naturaleza del trabajo, de trabajar con personas, tengo que decir a una persona, esto no estaba bien, tienes que hacerlo de otra forma. Mi tendencia es evitar esa conversación, decirlo de una forma demasiado blanda, y ha sido incómodo, y es incómodo. Pero a la vez creo que es un músculo que debía ejercitar. No sé. Como líderes, el hecho de que tengamos que tomar decisiones difíciles no debería pararnos de tomarlas. Es una lección que he aprendido. Sí, de hecho, justo que dices eso ahora, para mí al leer a Pablo, eso le caracteriza en este pasaje, porque si te fijas, él no se hace la víctima ante ese aguijón, aunque le duele. Porque 3 veces le he pedido a Dios que me quite esto, que no lo quiero. Aunque le duela... De hecho, antes dice que tiene muchas cosas en que gloriarse y no lo hace. Y no se gloria en esas otras cosas. Sí. Entonces, él no está tomando una posición ni de derrota ni de víctima ante un problema que tenga, sino de sobrepasar eso y ver que aún así puede haber una fortaleza que Dios saca de esa debilidad, ¿no? Me gustaría tener esa actitud más. Sobrepasarlo sin quitarle la importancia que tiene a la debilidad. Le da un protagonismo necesario. No la niega, se duele de ello, no pero ¿qué más da? O sea, es como decir que tú, como persona, vas a tener debilidades, vas a tener cosas que te van a molestar, incomodar, limitar, pero ¿qué más da? No se trata de que te sientas siempre fuerte. Entonces, si tú tienes una vida de fe, y Pablo es un ejemplo de fe, puedes estar bien, aún así, ¿no? Y no pararte. Sí. Seguir esforzándote en ese área porque aunque te sientas incompetente, Dios puede completar lo que a ti te falta. ¿Cómo no? Entonces, cuando hablábamos de este tema, me daba la sensación que tenías un poco de miedo a esa gente que pueda usar esto como excusa, ¿no? Gente que diga, bueno, como Dios se tiene que hacer fuerte en mi debilidad, que lo haga. Pero yo, como es un área... No hacer nada. Como es un área en la que soy débil, tengo la excusa y la justificación de no ejercitarla. Pero Pablo no está haciendo eso. Pablo está diciendo que aunque se siente débil, ha aprendido a no depender de su fortaleza. Sí, porque en el texto es curioso. Aquí es donde entra un poco el tema paradójico para mí al leerlo. Él le pide a Dios que se la quite. 3 veces. 3 veces. Bueno, la tercera ya no, ahora ya dice... Dije que no. Ya. Como Jesús en Getsemaní, que ora 3 veces que se pase de esa copa. Sí. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Y dice que nanay. Vale, guay. Otra vez. Siempre llaman. Le dicen de quitarle esto 3 veces, dice que no. Acepta la debilidad, porque Dios se fortalece en ella. Guay. Creo que mucha gente que acepta su debilidad, que lo reconoce, está bien. Pero es que luego en el versículo 10, que es el siguiente que hemos leído previamente, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Creo que el tema del gozo a mí me parece que es un tema muy paradójico en la Biblia. Es un tema del que cuando los jóvenes en Hogar a Subir me preguntan acerca de ello, digo yo, estás preguntando a la persona incorrecta. Move along, vete a preguntar a otra persona, porque es una persona que tiende a... Pregúntale a Tim, ¿qué es el gozo? Es una persona más depresiva, con distimia y Ay, Dios mío. No hablo del gozo. Creo que no es algo que llegamos a entender. Pero bueno, esa es mi teoría. Ya haremos un podcast sobre el gozo. Bien. Pero ¿cómo pasa de aceptar a gozarse en la debilidad? Ese paso, no puedes pasar de aceptar la debilidad a gozarte en ella sin darle un protagonista a la debilidad más allá de lo que realmente hablamos en la iglesia. ¿Te sentido lo que estoy diciendo? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo le das un protagonismo, no? O sea, dices saber exponerla o ser vulnerable, quizás la palabra vulnerable, ¿no? De hacerte vulnerable ante otros para que luego pueda salir algo de eso. La palabra que tengo aquí escrita justo al lado de estos textos que ya tenía subrayados es humildad.
Vale, ok. ¿Crees que con humildad... Con humildad eres capaz de darle un protagonismo a la debilidad que deberías? Yeah. O dejando de lado el orgullo. Sí. Siendo vulnerable. Yeah. Recuerdo cuando íbamos a venir a España, nos sentamos con los líderes de jóvenes de nuestra iglesia y les preguntamos cuál es vuestro mayor consejo como líderes de jóvenes para nosotros que vamos a estar trabajando con jóvenes. Y nos dijeron la vulnerabilidad. Dice, cuando un joven se te acerca con una pregunta y no sabes la respuesta, no te la inventas. Diles. Le dices, no tengo ni idea, pero vamos a descubrirlo juntos. Y para mí fue uno de los mayores consejos que nos dieron antes de venir al ministerio. El ser vulnerable es decir, no lo sé, ¿no? Y creo que es algo que a mí me ha costado mucho ejercitar, la vulnerabilidad, por ese gen americano que tengo, ¿no? De todo lo puedo en mí, que yo me fortalezco. Sí. De ser líder innato, de ser visionario y tal y cual. Yeah. De decisivo. Todas estas cosas sí, no ayuda a veces la cultura americana para eso. Van un poco en contra de la humildad, van un poco en contra de la vanagloria, van en contra de todas estas cosas. Entonces ha sido algo que tengo que ejercitar, el ser vulnerable. Okay. Y llevo tal vez 1 año y medio, 2, en el que soy un llorica. ¿No llorabas tanto antes? No. Anda. ¿Qué va? Hayas guardado muchos años por eso. Sí, Yo pensaba que es lo normal. No. De hecho, estaba con mis amigos de Burgos la semana pasada y les decía yo, tío, no hago más que llorar. Estoy todo el día llorando. Y al devocional. Y una de las chicas de Hogar a Suyo se empezó a reír de mí. Y me empezó a imitar. Y yo, mira, hace 4 años estuviese llevado. Pero estoy bien con ello. Claro. No me importa. Hace tiempo me importaba más el llorar, ahora no me importa. Y eso ha sido un proceso también de aprender de que hay muchas cosas rotas dentro de mí que necesitan de Cristo. ¿Es posible que antes, por alguna razón, te costaba más hablar de tus sentimientos y ser vulnerable con otros? No digo que esa razón fuera mala, igual el contexto, igual la rutina en la que estabas, no permitía o no había tantos espacios donde tú tuvieras personas que te conocemos y pudieras decir, tío, me siento así. Sí. Porque es una de las cosas prácticas que yo diría que tenemos que sacar de esta conversación. Ser capaz de hablar de tus sentimientos con un amigo y decirle, mira, esto no sé cómo o no me siento bien en esto, no tal. Porque si no eres capaz de hacer eso y escondes esa debilidad, probablemente tampoco es bueno guardarla ahí dentro. Algo que aprendí es que si escondes una debilidad no se va a sanar. Eso seguro. Y es probable que tal vez exponiéndola tampoco llegue a ser una fortaleza, pero sí que puede llegar a sanarse o restaurarse. Que quizás debería ser el foco, ¿no? No tanto, que se elimine para siempre y ya nunca te sientes débil, sino que sanes en ese área. Sí. Ya. En línea con lo que tú estabas diciendo, creo que es importante quitar el foco de nosotros mismos. Y porque hablabas del orgullo y de la humildad, ¿no? La humildad te ayuda a aceptar una debilidad y el orgullo te la hace esconderla. El foco no debería estar en ti. Si se supone que queremos ser personas de luz en este mundo, que ayudan a nuestro prójimo, que traen un cambio a este mundo, el foco debería estar en eso y que Dios haga eso. Entonces, cuando mi foco es que Dios transforme mi comunidad aquí en Cantabria, la vida de jóvenes aquí en Noz de Anero y a mi alrededor traiga bendición, si mi foco es eso, no importa tanto que yo en un área sea más débil, porque mi foco está en Dios trae bendición aquí a Cantabria. Sea como sea. No estoy enfocado en Dios, hazme una persona fuerte y autosuficiente y que nunca me sienta vulnerable, ¿no? O sea, ¿cuál es tu foco? Y si tu foco es tú mismo y tu sensación de control, probablemente no puedas vivir con una debilidad. Pero si tu foco es lo que Dios puede hacer en este lugar a través de tu vida, que creo que es el punto que llega Pablo, la vas a entregar. Vas a entregar esa debilidad como una cosa más que tú entregas, así como tus fortalezas. Porque yo le entrego a Dios mis fortalezas y le pido que solo use eso. Pero también le entrego mis debilidades. Porque Él sabrá, Él está haciendo el plan, Él puede usarlas, ¿no? De hecho, creo que tus debilidades son una oportunidad para Dios. Según Segunda de Corintios, ¿no? Que Él puede usar esa debilidad para algo y va a mostrar una dependencia de Él que no puede mostrar con tu fortaleza. Qué bueno. Entonces, quita el foco de ti mismo, ponlo más en lo que Dios puede hacer.
Sí, de hecho, bueno, el sujeto de la frase de Dios, ¿no? Dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sí. No dice en tu debilidad, ¿no? Y creo que Sí. muchas veces lo enfocamos en mi debilidad es lo que a ti te falta, es su poder. Y sí, exacto. Y esa es la razón por la cual se puede gozar. Porque hay un porqué ahí. Me gozaré de mis debilidades porque, ¿no? El poder de Dios se perfecciona ahí. Entonces, ese foco está en el poder de Dios. Sí. Y luego, rápidamente, algo que me gusta mucho, la palabra perfeccionar, que se utiliza en el Nuevo Testamento, sin meternos aquí en el griego y todo, cuando habla de perfección, no es perfección como hablamos hoy en día de perfección, sino es cuando algo cumple la función por la cual fue creado. Sí, cuando es completo, cuando está es completo, siendo es la palabra. teleion. Sí. Cuando algo es completo, cuando algo cumple la... Quería demostrar mi fortaleza, perdón, por eso he dicho teleion. Cuando algo cumple la función por la cual fue creado, entonces es perfecto. Sí. ¿No? Escuché una aplicación que habla de esto de Félix Ortiz, muy buena en la parroquia, y ponía el ejemplo del teléfono móvil. El teléfono móvil fue creado para recibir y hacer llamadas. Si tu teléfono recibe y hace llamadas, es perfecto. Aunque tenga la pantalla rota, aunque no funcione la letra M, da igual. Si porque cumple la función. Si cumple la función por la cual fue creado, es perfecto. Sí. Entonces me gusta mucho esto, ¿no? Dice, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Se perfecciona. La necesidad de nuestras debilidades para que seamos completos. No somos completos sin nuestras debilidades. Forman parte de quienes somos y no debemos de apartarlas de quienes somos, porque sin ellas no somos completos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. Es muy importante que la gente entienda hasta que tu debilidad es parte de ti, pero también es necesaria dentro de ti. Porque cuando eres vulnerable y dejas que el Espíritu Santo te utilice a través de tu vulnerabilidad, entonces te está utilizando. Es parte de la ecuación. Parte de la ecuación. Sin tu debilidad no puede estar la parte de Dios que la completa, ¿no? Fuiste creado para eso. Sí. El fin de pasado, que tuviera la oportunidad de poder predicar a jóvenes, utilicé lo más oscuro que hay dentro de mí como ejemplo. Vulnerable como ejemplo. Y hay gente muestra un botón. Que tomó decisiones gracias a poder escuchar que alguien con un micrófono... A ser vulnerable. A ser vulnerable. Decir, mira, yo soy débil, ¿no? Hablábamos de las puertas que cerramos a Dios. Y no tanto qué es lo que hay detrás de esas puertas, sino el por qué cerramos esas puertas. Y son debilidades que tenemos, ¿no? De incertidumbres, de cosas que no entendemos. Todos tenemos esas puertas, todos tenemos esas debilidades, pero son parte de que nos hacen quienes somos. Y el proceso de restauración para mí de esas debilidades me dio la oportunidad de hablar de ello para tocar a otros jóvenes. Si yo quito esas debilidades de la ecuación y hablo desde mis fortalezas, de todo lo que yo sé, todo lo que yo he conseguido, que es muy poco, probablemente esos jóvenes no se acercarán. No habrían respondido. O sea, dices que esos jóvenes en concreto respondieron a una vulnerabilidad. Puede ser que ellos tampoco tuvieran espacios, en general, no tienen tantos espacios donde poder mostrar su debilidad, pero era una carga, porque si jóvenes salieron a dar un paso de decir, Dios, te entrego esto, es que había una carga ahí. Y es lo que esperamos cuando predicamos el Evangelio, que la gente deje sus cargas en Jesús. Sí. Entonces, eso quiere decir que tú ofreciste un espacio de poder ser débil sin tener que sentirse avergonzado, ¿no? O al contrario, sentir que Dios puede aceptar eso. Sí, sentirse que son entendibles, se dice. Son entendidos, sí, entendibles. ¿No? Sí. Entendidos ellos. De que entiendo, no entiendo tu lucha, pero entiendo por qué estás en esa lucha. Bueno, no condenados por ellos. Sí, aceptados, no para quedarte como estás, sino para seguir hacia adelante. Sí. Ya que estamos frikis con las palabras, nos acabamos del todo. Yo no he sacado la palabra. Muy bien, en el griego y todo. Vale, la palabra debilidad ahí, astenia o astenia, también tiene una acepción de limitación, como cuando una enfermedad te limita, ¿no? Entonces, la definición debilidad suena muy negativa, pero me gustaba también entender que si es una limitación, ¿por qué pensamos que es mala una limitación? En el mundo en el que vivimos particularmente, vivimos en un mundo ilimitado. Tú tienes opciones ilimitadas, servicios ilimitados, y eso parece lo bueno, aunque nos está destrozando el cerebro. Parece lo bueno tener siempre todo a tu disposición. Creo que tenemos que volver a abrazar nuestras limitaciones. Empezando por las limitaciones físicas de tener que estar en un sitio sin nada, sin ruido, durante un momento. O sea, limítate a no tener acceso a tu móvil 1 hora al día.
Limítate a no escuchar ruido, música o un podcast. Apaga esto, si hace falta. Limítate, porque no es algo malo en sí. Y con tus debilidades, si lo ves como una limitación, en línea con lo que dice Pablo, acepta que, como dices, tu límite es donde empieza Dios. Entonces, no es malo tener un límite. No, de hecho, porque si todo fueras tú... Cuanto antes lo aceptas, antes empieza a obrar Dios. Y antes ves a Dios. Eso. Entonces, acepta que tu límite es algo natural, pero no es el final, es el principio. Sí. De donde Dios quiere hacerse verdadero, o sea, verdadero y poderoso en tu vida, donde tú no llegas porque eres limitado. Me gustaba esa acepción también. Y aún en la bondad y gracia de Dios, cuando dices no que Dios empieza a actuar cuando tú marcas el límite de tu debilidad, aún en su bondad, Él empieza a restaurar y empieza a cambiar esas debilidades. Tal vez hay muchas, como mencionamos al principio del episodio, que van a estar de toda tu vida. Es muy posible. Pero otras se van transformando. Hay otras que se van transformando y conoces el carácter de Dios a través de esa transformación. Que es algo que me pasó a mí, ¿no? Por ejemplo, el presentarme vulnerable ante Dios y decir, mira, esta es mi debilidad, esto es lo que me está aquí frenando, esto es lo que... etc. Y el sentirme amado, abrazado... Sí, recuerdo hace unas semanas, fue después, no sé si fue la primera o la segunda sesión de terapia que he hecho en mi vida, que empezó ya terapia. Tarde, pero bien. Tarde, pero bien. Recuerdo hablar de ciertos temas y sentirme súper vacío, tío. Súper vacío. Curioso. Muy vulnerable. Sí, me dijiste. Muy vulnerable, muy abierto. Era como que me había abierto la chaqueta, ¿no? Me había quitado la armadura y me sentía muy con el alma ahí desnuda. Súper expuesto. Y recuerdo tomar la decisión racional e intencional de escuchar alabanza en ese momento. Y me puse moviendo alabanza. Es una canción que estoy en bucle con 2 canciones constantemente. Que el pobre Marta está ya súper cansada de esas canciones. Y, tío, de sentirte lleno del Espíritu Santo, de sentir cómo te está abrazando. Incluso físicamente se me ponen los pelos de punta en esos momentos. Y muchas veces como siento el Espíritu Santo. Sí. Sentirme amado, sentirme perdonado, aceptado, decir, mira, sé dónde estás, no es donde te vas a quedar el resto de tu vida. Y el sentir que es un proceso de restauración en ese momento. Te encuentra ahí. Sí, el de decir, mira, has reconocido tu debilidad, ciertos problemas que han hecho que tú no puedas solo, que te haga falta ayuda profesional de una terapeuta cristiana. Y yo he decidido hacer eso después de mucho tiempo, de estar posponiéndolo, mal hecho. Bueno. Pero bueno, no pasa nada. Y que no acaba ahí. Que ese es el comienzo y ahora Dios empieza a restaurar todo eso, pero es gracias a haber aceptado la debilidad. Y poco a poco espero llegar a poder gozarme en ello. Sí. Pero es un proceso de aceptación. Y no de quedarme ahí, sino que Dios restaura. Gracias por compartirlo. No es tan común que gente hable, y menos en público, acerca de sus cosas más... en debilidad, pero en proceso también. Sí. O sea que eso te honra y creo que Dios sí también te está haciendo más fuerte. No todo es decir, ¡buah, qué malo soy! Como decías. Sí. También hay un lugar para afirmar que cuando tú pones de tu empeño y dejas que Dios sea tu fortaleza, hay áreas que mejoran mucho y que avanzas mucho, y eso también hay que celebrarlo. No para enorgullecerse, porque no eres tú, pero sí para no tener una actitud tampoco derrotista. Muy negativo, de que solo Dios está ahí muy lejos y Él es santo y yo soy terriblemente pecador y no puedo hacer nada. No. Tú estás en un camino de lo que llamamos santificación. Sí. Eso quiere decir que cada vez eres más conforme a Jesús y conforme a su corazón. Y eres hecho partícipe de la naturaleza divina, como dice Pedro. Sí. Y lo que más veo no es únicamente que Dios esté restaurando estas áreas de mi vida, sino que yo estoy siendo capaz de conocer más su carácter y su corazón. Que me llevo la restauración y me encanta. Pero el poder ver cómo es Él un poquito más es algo que me está animando más. Gracias a aceptar tu debilidad. Sí. Muy bien. ¿Cómo crees que tenemos que practicar esto más? También pensando en gente que quizás nos estáis escuchando y decís, vale, ¿cómo hago esto? Siendo totalmente prácticos, yo diría, aprende a ser vulnerable, pero aprende a saber con quién. Vale. No seas tonto. No te expongas con gente con la que no te puedes exponer. Porque hay gente que también está en sus procesos y aún no entienden lo que es la información privilegiada. Entonces, aprende a saber con quién puedes ser vulnerable, pero que no sea un freno,
sé vulnerable. Busca consejo, busca ayuda, busca comunidad. Ya. Ese sería mi consejo práctico para este episodio. ¿Tú tienes otro? Sí, es práctico, pero también es quizás más espiritual en el sentido de... Bien. No, porque yo pienso mucho, igual me quedo mucho en la montaña, tengo que bajar a la tierra, pero preséntale a Dios esas debilidades primero también. O sea, creo que nada me ha hecho más bien a mi vida que ser totalmente honesto primero con Dios y decirle por qué siento vergüenza por sentirme débil, ¿no? ¿A quién me estoy comparando realmente, en el fondo? ¿Estoy comparándome a alguien que siempre me ha hecho sentir inferior quizás y por eso me siento así de mal? Dile eso a Dios, porque yo también he tenido esa experiencia que tú has relatado de conocer a Dios en mi debilidad y eso me ha hecho luego poder romper barreras hacia la gente, ¿no? O hacia otros. Entonces, no puedes excluir de tu oración a Dios las áreas más vulnerables y débiles. Deberían de ser áreas que estén ahí como tema de conversación. Sí. No para revolcarte en ellas como víctima, porque no lo eres. Eres responsable de eso. Entonces, tómalo como algo de simplemente ser honesto con Dios, decirle, mira, Dios, estoy luchando con esto o me cuesta esto, pero te lo entrego a ti. No te lo guardes. No tengas vergüenza ante Dios de esas cosas, ¿no? Y luego, sí que ya más hacia lo práctico, vencer la timidez. Creo que muchas personas que se excusan detrás de la timidez, lo digo porque soy una de ellas, sobre todo, yo qué sé, un ejemplo como dar testimonio de tu fe. Yo muchas veces no doy testimonio de mi fe, no digo lo que creo o una palabra de Dios para alguien por timidez, ¿no? Y eso es una debilidad. Igual simplemente tengo que yo ser un poco más valiente y no excusarme y decir, bueno, es que yo soy así, soy tímido, entonces por eso no hablo con la gente. No, sé valiente, reta tu timidez y a ver qué pasa, ¿no? Para acabar. Dale. Deuteronomio 7. Eso es. Jehová nos escogió, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os he querido, sino dice, os ha escogido Jehová porque vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos. Preséntate tal y como eres delante de Dios, que Él sabe cómo eres y aún así te ama. Aún así, no por ser fuertes, sino por reconocer que aunque somos débiles, Dios es fuerte. Muy bien, si te ha gustado o tienes preguntas, estamos a tu disposición. Escribe a ti. No desde la fortaleza, sino desde nuestra debilidad y nuestro ejemplo de vulnerabilidad. Gracias, Andrés. Gracias a ti. Y nada, seguimos pendientes. Eso es, volvemos con más temas y más invitados En próximamente. 2 semanas nos vuelves a tener por aquí. Chao. Chao.